Ese es completamente falaz, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay una iglesia y yo no sé los frutos de los demás, ¿no? Eh, para saber si pertenecen a la iglesia verdadera. No, lo que hay que encontrar es precisamente esa iglesia que empezó con Cristo y que hasta el día de hoy está vigente. Por eso cuando alguien me pide un debate, por eso primero escojo este debate, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque, porque mira, cuando nosotros descubrimos cuál es la iglesia verdadera, a través de la historia, a través de la Sagrada Escritura, a través de las prácticas, etcétera, cuando encontramos cuál es la iglesia verdadera, ya no tiene sentido debatir otro tema. ¿Por qué? Porque ya descubrimos cuál es la iglesia. Entonces, si la iglesia Exactamente. donde nosotros estamos es la verdadera y quedó demostrado que la iglesia de él es falsa, ya no tiene caso seguir con más debates. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a argumentar, siendo una iglesia falsa, pues es falso todo lo que vas a venir a decir. Yo ya demostré que mi iglesia es verdadera, por tanto, lo que yo enseño es verdad, hermano. Exactamente. Bueno, aquí tenemos a un hermano. Saludos, Berea. ¿Cómo estás? ¿Católico o cristiano o protestante? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. ¿Eres cristiano o ¿Cómo? protestante? La pregunta creo que está un poco equivocada, eh, porque haces una diferencia que no, haces como una falsa dicotomía. Pues en este caso no soy budista, ¿no? Entonces ahí sí tendría que ser budista o cristiano. Pero es que el Y que, verdadero cristianismo lo encontramos en el catolicismo. Por eso te pregunto, ¿eres cristiano o protestante? pero eso es una petición de principio lo que acabas de hacer. Estás aseverando algo que no estás probando. ¿De qué Entonces, ¿cómo voy a responder? Perfecto, ¿de qué denominación eres? Bautista. Ah, bautista, ok, eres protestante. Bueno, Berea, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Jorge. Jorge. Bueno, Jorge, estamos reaccionando a un debate. El tema es cuál es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. No sé si tienes algo que aportar, algo que argumentar a favor de este hermano protestante. No, bueno, no sería a favor porque no conozco el detalle de la, ¿cómo se llama? Del debate, pero sí de la doctrina de lo que se cree, ¿no? Vuelves otra vez a incurrir en una falsa dicotomía. Dijiste que si creemos que la iglesia es invisible o visible. Bueno, eso es una falsa dicotomía en cuanto a lo que el protestantismo defiende o enseña. ¿Qué es lo que tú piensas, hermanito? Bueno, justamente que la iglesia tiene una dimensión que ustedes tienen que estar de acuerdo, y de hecho creo que vamos a salir de acuerdo nosotros tres en correlación a este punto, que la iglesia tiene una dimensión visible, por supuesto, y una dimensión invisible, que es lo que vamos a entender. Correcto, correcto, Entonces, excelente. Sí, y eso es que ese justamente es el tema del debate, porque específicamente este teólogo protestante está sosteniendo que la iglesia es puramente invisible. Él niega que la iglesia es visible. tendría que escuchar el debate para ver, ¿no? Entonces, digamos, en este caso vamos a asumir que lo que tú estás diciendo es así, pero obviamente no conozco el debate, no conozco lo que él dijo. Sí, de Pero hecho, realmente, de hecho, lo que él dice desde el principio es que la iglesia no se mide por antigüedad, por nombre, por estructuras, por nada. La iglesia es meramente invisible, es espiritual, pero obviamente a lo largo de su exposición terminó exactamente demostrando lo que aquí creemos todos, que la iglesia tiene su parte material o su parte formal que es visible y también tiene su parte espiritual que obviamente es invisible. Entonces, al Exactamente. final de cuentas, él terminó demostrando lo que tú crees, lo que yo creo y lo que el hermano cree, que la Sí, iglesia tiene sus ambas partes, tiene su parte visible y su parte invisible. claro, pero ahí es donde vamos a entrar justamente en lo que sería el verdadero contraste en cuanto a lo que se cree con relación a la iglesia.
Claro, bendiciones, hermanito Guariza. Ahí si quieres subir, ahí está el link también. Sí, aquí anda Hugo. Adelante, hermanito, adelante, adelante. Tú comentaste 3 elementos, ¿verdad? Dijiste que la iglesia, criterios para establecer la iglesia verdadera, según ustedes, sería antigüedad y estructura, ¿cierto? No. De hecho, O sea, fue lo que dijimos, que la iglesia católica no dice que por ser antigua es la iglesia verdadera. O sea, eso no lo dice la iglesia católica, que tiene que ver la antigüedad de la iglesia, porque obviamente Cristo funda una iglesia en el año 33 y obviamente pues es comprensible que se apele también a lo que es parte de la antigüedad, pero no solamente eso, sino hay que ver la doctrina, la enseñanza, la perseverancia, la estructura, la jerarquía, la autoridad que el Señor dejó. O sea, son varias características, son varias cualidades, no meramente la antigüedad, hermanito. A eso es lo que nos referimos. Justamente agregarlo, algo que dijo Frankie, también algo muy importante para saber si esa iglesia es la que dejó Jesucristo es a través de los ministros que hay en esa iglesia. Si esos ministros forman parte del verdadero colegio apostólico y el magisterio que dejó Cristo. Y nosotros en la iglesia lo podemos ver a través de la sucesión apostólica. Dame un segundito que voy a mover una cosa aquí, por favor. Dame un segundito. Correcto, hermano. Claro. Bueno, aquí vemos que tenemos al hermano Hugo. Hugo, por si quieres subir, ahí está el enlace. También si hay algún protestante que quiere subir, tenemos el enlace. En este caso tenemos a nuestro hermano Bautista que quiere charlar un poco. Bueno, entonces, no asumiendo que ustedes creen que es el único, ¿verdad? Quitando esa cuestión de que sea única el único elemento, sí lo consideran un criterio. La antigüedad lo consideran un criterio. Claro. Ok, entonces ahí es donde vamos a diferir por razones lógicas, es decir, porque la antigüedad no debería ser considerado como un criterio para establecer la verdad de la iglesia, porque justamente cuando estamos hablando, ¿cuánto tiempo pasó del Pentecostés, por ejemplo? Cuando comenzó a funcionar la primera iglesia, es decir, estamos en el siglo I, 2 años, 3 años, 4 años, entonces no era la iglesia verdadera porque, o no se tomaría eso en cuenta porque solamente pasaron 4 años o 3 años. Entonces, digamos, no podría yo de forma lógica considerar la antigüedad como un criterio para establecer la verdad de la iglesia, porque obviamente hay otras cosas, por ejemplo, el judaísmo pudiera apelar a una antigüedad mayor. Lo que pasa es que cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de la iglesia en el momento en que Cristo funda la iglesia. Sabemos que el judaísmo rechazaron a Cristo como el Mesías. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, nos referimos específicamente del momento en que Cristo funda la iglesia o Cristo edifica o Cristo crea su iglesia, de ahí a la fecha, hermano. Porque obviamente si el judío puede decir, bueno, nosotros tenemos 7,000, 8,000 años, ustedes apenas tienen 2,000. Entonces, por antigüedad sería así como, bueno, pues sí, está bien, ellos son más antiguos, ¿no? Obviamente. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos en el momento a partir de Cristo cuando funda su iglesia a la fecha. Y ahí obviamente, pues sí, es como te digo, no es el fundamento para decir ahí, esa es la iglesia verdadera, no. Pero obviamente, si es una cuestión importante, tomar en cuenta precisamente la antigüedad del momento de la creación de la iglesia, porque te lo voy a poner así con un ejemplo así bien chusco, pero es un ejemplo que puede iluminarnos, ¿no? Resulta que está una mujer y una mujer está casada con un hombre, ¿no? Entonces la mujer pierde a su marido, queda viuda, ¿sí? Y después de 15 años sale embarazada, ¿no? Entonces una vecina, una comadre le dice, oye, comadrita, mira qué bueno, ya estás embarazada, ¿quién es el padre, no? Y ella le dice, pues el padre es mi difunto marido. Oye, ¿cómo crees? Claro, es que es de mi difunto marido, pero tiene 15 años que murió. Sí, claro, pero es de mi difunto marido. Es algo que es increíble, es algo que no es algo
no es algo, como dices tú, coherente o no es algo lógico creer que ese embarazo es de su difunto marido de hace 15 años. Entonces, obviamente, apelamos a esta parte porque obviamente nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia en cierta época y esa iglesia debe estar visible porque hay una promesa dada por Cristo en Mateo 28, donde dice que no, los poderes del infierno no podrán contra ella y sobre todo Él estará con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, obviamente, sí es un punto interesante analizar también cierta antigüedad, ¿no? Aunque no es el punto fundamental. Claro, pero en este caso, ¿qué tendría la antigüedad? ¿No? Porque aquí estamos hablando o estaríamos hablando del núcleo, ¿ok? Del sujeto del cual estaríamos hablando que hace antigüedad o lo que vamos a tomar como consideración, como elemento, que es lo que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, si analizamos desde ese punto de vista, lo que se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? Es Cristo. Bueno, Cristo existe siempre, ¿no? O Cristo va a existir siempre, pero lo que se ha conservado, yo diría que es precisamente el mensaje, ¿no? La transmisión del mensaje de la redención, ¿no? Ok, entonces, claro. Bueno, ahorita tenemos a un hermano, aquí tenemos al gran Hugo Ariza, al titán de los titanes, al más grande. Entonces, aquí, bueno, a ver, te pongo en contexto, Hugo. Estábamos reaccionando a un debate que tuvo nuestro hermano Frankie sobre la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Entonces entró aquí nuestro hermano. ¿Me recuerdas tu nombre, Berea, por favor? Jorge, aquí entró nuestro hermano Jorge, dice que es bautista y estamos charlando un poco sobre este tema de la iglesia verdadera y si esta iglesia es visible o invisible. Entonces, este sería un poco el contexto del debate. Te escuchamos, Jorge. Ajá, no, entonces lo que se ha mantenido en el tiempo es, vamos a decirlo en estos términos, el cristianismo, ¿ok? Que es lo que estamos rastreando, que es lo que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Justamente de ahí anclamos el hecho de que todas las personas que creen en Cristo, ¿ok? Forman parte de este cristianismo que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, si yo hoy, 2026, asumo que soy cristiano, ¿ok? Por lo menos desde ese punto de vista, o por lo menos tomando eso de ese elemento, estoy formando parte de esa línea de tiempo que se ha mantenido por 2000 años, que hoy se considera cristianismo. Es decir, antes de, como se marcó en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Esa conceptualización, ese cristianismo es lo que ha permanecido durante 2000 años. Y obviamente hoy una persona, un ser humano de 2026, dice, soy cristiano, asume eso, entonces obviamente esa persona está siendo parte de esa línea, si hablamos por antigüedad, está hablando de esa línea del cristianismo. Híjole. Saludos, Emanuel Fuentes. A Franklin lo conozco. Un abrazo, Franklin. Y a Berea creo que he discutido con él antes. Sí, algunas que otras veces. Pero no te estás haciendo cargo de lo que está diciendo Franklin. Obvio. Incluso si tienes bautismo válido, eres cristiano. O sea, el sacramento tiene poder por Cristo, no por el ministro. Exacto. Pero ese no es el debate. O sea, yo creo que ahí no hay debate. El debate es lo que te están planteando los muchachos. O sea... No, tampoco, de hecho. ¿Cómo que porque no? Porque cuando yo entré, porque el debate... El que yo escuché sí, porque tú quieres... La antigüedad tiene sentido dentro del fenómeno, no fuera de él. Y el fenómeno es fundacional. Y entonces, si vamos a discutir lo que es iglesia, háganse cargo. O sea, si la eclesía, como la asamblea apartada para Dios, porque de alguna otra manera el cristianismo utiliza el mismo término que utilizaban los paganos, como eclesía, como asamblea subordinada al emperador o al dictador del Senado o del Senado, para lo mismo con el cristianismo. El cristianismo, cuando habla de eclesía, son los apartados para Dios, en los cuales hay oficios.
Independientemente que alguien que ocupe el oficio se vaya al infierno y, entre comillas, nosotros no sepamos si está en gracia y pueda morir alejado de la gracia y se iría para el infierno, desde la teología católica, lo que hablamos del oficio, con lo que nosotros interactuamos, con la visibilidad. Por lo tanto, hay ministros legítimos de la Iglesia de Cristo. Entonces, el punto de la antigüedad es dentro del fenómeno, no fuera de él. Por lo tanto, llevarlo más allá del fenómeno, que son los judíos, cuando todavía no existe el fenómeno del cristianismo, es una jugada que tratas de evitar una bala ahí. Entonces, No, la Iglesia de Cristo tiene que estar presente con ministros siglo I, día 1, día 2, día 3, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, 2025 años. O sea, ¿qué hacemos ahí? Bueno, sencillo, porque es que justamente cuando nosotros nos referimos al evento, ¿verdad? Al acontecimiento, el acontecimiento no es un organigrama. El acontecimiento es la persona de Cristo. Perfecto. ¿Y la persona de Cristo instituye ministros legítimos para que lleven a cabo oficios? Pero estamos hablando entonces de la consecuencia de algo. O sea, tenemos que establecer el núcleo. No, el núcleo no es el organigrama. El núcleo no es el organigrama. Es el fenómeno propio. O sea, la pregunta es un sí o un no. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfrentando a un fenómeno. Yo no necesito ser católico para plantearte esto. O sea, si la persona de Cristo instituye oficios dentro de su estructura sectaria, vamos a tratar a los cristianos como los trataba Celso, como sectarios. No me interesa ahora. Lo que quiero entenderte es a ti. Yo no sé si se entiende mal en tu país. ¿Qué pitos tocas aquí? O sea, ¿qué bambalinas tocas aquí tú? O sea, si desde la misma estructura del cristianismo se establece el mismo Cristo, dedocráticamente, a dedo, tú vas a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Es ese y no otro el que ocupa el oficio para ejercer algo, un oficio propio dentro de la estructura de los cristianos. ¿Se entiende? Bueno, volvemos otra vez al punto. Es decir, no se puede negar lo que viene a consecuencia de, ¿ok? Pero lo tomo en su justo lugar, es consecuencia de algo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar como elemento central, como núcleo? Volvemos otra vez. El núcleo no es la estructura, porque allí estaría fallando. Es que nadie está afirmando que el núcleo es la estructura, Berea. No lo afirman, pero cada vez que hacen declaraciones, se infiere que ustedes de alguna manera establecen o le dan esa prioridad, esa conceptualización a la estructura como que si fuese el núcleo. Es decir, eso es lo que va a determinar la realidad de la iglesia. O sea, la iglesia es verdad porque tiene una estructura. Pero ya va, yo lo hice. No es que yo antes de conocer el predicado tengo que conocer al sujeto. Yo ahora estoy peleando para saber quién es el sujeto. ¿Me entiendes? Porque yo, dilucidando quién es el sujeto, voy a llegar al predicado. Es básico, es de primaria. O sea, si tú estás en el siglo I, ¿quién te predica a ti? ¿Quién te bautiza a ti? ¿Se entiende? ¿Es Simón el mago o Pedro? ¿Por qué es Pedro y no Simón el mago? Es más, te pongo un ejemplo bien claro. Mira, ¿recuerdas que en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ahorita me recuerdan la cita, donde habían unos judíos que trataban de imitar al cristianismo para expulsar demonios, ¿sí? Y ellos trataban de imitar, precisamente querían fingir como cristianos para hacer exorcismos, ¿me entiendes? Entonces, incluso los mismos, fíjate cómo la misma escritura te muestra este camino. Incluso los mismos demonios saben que Dios tiene un grupo de personas, tiene una iglesia, ¿sí? Unos ministros que son obviamente puestos por Dios, y entonces cuando le dice, bueno, yo conozco a Pablo, sé quién es Pablo, y sé de ese Jesucristo del que me estás hablando, pero oye, a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no los autorizó a ustedes. ¿Quiénes son ustedes para tratar de desterrarme a mí cuando no tienen la autoridad dada por Cristo? Y eso obviamente es fundamental, mi hermanito, todo eso. O sea que... Ahora, el detalle es que aquí yo creo que gran parte del problema de la discusión viene dado justamente por el lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje interrumpe de cierta forma que lleguemos a la cosa, ¿no? Cuando ustedes hacen esas declaraciones defendiendo el punto de la estructura, diera a entender que ustedes
desde su análisis, entienden que nosotros somos anárquicos, ¿ok? Que nosotros funcionamos desde la anarquía. Y por supuesto que no, o sea, no tiene, eso sería obviamente un mono de paja, ¿no? Decir que en este caso el protestantismo funciona de forma anárquica, ¿ok? En cuanto Es a que, sus bases. híjole, Pero ya va, que nadie está afirmando eso. ¿Por qué tú estás haciendo mono de paja de lo que yo he dicho? De lo que No, Francis no, ha dicho? porque ustedes Nadie ha están votado. defendiendo, no, la O sea, tú acusas estructura, de que no mono sé de qué, paja. ¿Ustedes quiénes? ¿En qué momento de mi postura aquí te he predicado? De hecho, yo no creo que sea anarquista el protestantismo. Sí creo que las consecuencias lógicas y últimas del protestantismo sería un protestante no confesional, no denominacional. Serían las consecuencias últimas. Pero ese es otro tema. Yo no traje eso a la mesa. Claro. Pero te explico por qué asumo eso. Porque entonces, lo que estaba diciendo Frankie Garcés, es decir, no, es que en la escritura vemos que hay personas que fueron instituidas, que no sé qué, para aquí, para allá. Entonces, cuando tú armas el argumento frente a otra persona de esa forma, entonces obviamente infieres que la otra no está de acuerdo con eso. Entonces, ahí es donde yo saco el hecho de que no, o sea, definitivamente nosotros no, y el protestantismo no se maneja bajo una lógica de anarquía. Siempre vamos a tener la necesidad de una estructura. La diferencia entre católicos y protestantes nace justamente en cuanto a en qué grado nosotros colocamos a esa estructura y la significación que tiene esa estructura para la realidad del Evangelio. Es decir, para ustedes forma parte del Evangelio la estructura. Para nosotros es una consecuencia funcional necesaria la estructura, pero no es esencialmente parte del Evangelio. Para nosotros igual lo que tú estás diciendo. Ok, en un sentido sí hace parte del Evangelio porque es la causa segunda, la causa funcional, la causa media, la que te comunica el Evangelio. O sea, y es necesario desde la voluntad de Dios. Dios ha querido que sea así. ¿Se entiende? Dios ha querido establecer esa causa media, que es la causa instrumental, que es la iglesia, para que la enorme sabiduría de Dios sea conocida por medio de la iglesia. Y no en el ámbito invisible, meramente espiritual, como si agarráramos la unidad psicosomática, ya no es una unidad psicosomática, sino que, plum, le quitamos la psiqui del soma y ya nos quedamos solamente con la psiqui y apartamos el soma, que pareciera que donde quisieran concluir ustedes cuando quieren hablar de la iglesia invisible. La cuestión, Berea, es que el evangelio es dado, de hecho lo dice Dei Verbum, el magisterio, la iglesia maestra está al servicio de la revelación. ¿Ves? Cristo es la revelación. Cristo nos da a conocer las buenas nuevas, el evangelio, la doctrina divina. Pero Cristo no está al lado tuyo hablándote. Cristo dejó a alguien a quien ustedes... Esa vinculación que tú dices que nosotros la hacemos, es verdad. Nosotros sí hacemos la vinculación, porque algo nos une, porque la fe se nos es dada. Y no hablo de don teologal, hablo de don de que si tú eres Cristo, tú le dices a Emanuel, ve y dile esto. Y tú vas donde, y Emanuel va donde Franklin y le dice, tú eres Cristo y le dices a Emanuel, ve donde Franklin y dile, ¿ves? Esa es la vía que dejó Cristo. Entonces, para que Franklin sepa con exactitud el significado de va con Emanuel, porque Emanuel estuvo con Cristo y Cristo le dejó a Emanuel el significado de Entonces, no, ahí donde, aquí es un tema, no vengas con aristas yo hablo este punto es central, porque aquí hay un establishment que es segunda causa, yo no estoy hablando que es primera causa, yo no estoy hablando que es la esencia en el sentido de la doctrina, no, son sujetos, son causa instrumental que están ahí como medio, como tú lo dijiste, pero son ellos y no el otro, es el punto, porque llega el punto donde hay que dirimir, y quién tiene la autoridad legítima, por lo menos, para engranar dentro de los que la tienen. Luego vendrá otro debate, pero dentro de ellos. Okay. Porque dentro de ellos salen algunos que van a ser un Arrio, que van a ser un Sabelio, que van a ser un Nestorio, que van a ser un Pirro, un Heraclio. ¿Me entiendes? Pero exacto. Dentro de ellos, no fuera de ellos. Exacto. Bueno, y eso es un punto sumamente importante que lo voy a tocar después. Eso último que dije. Pero no entras ahí, no entras ahí. No, claro que sí. Ahí? ¿Cómo vas a entrar tú ahí? Voy para allá. Dale, quiero ver cómo entras ahí. Porque tú dijiste, ¿de dónde salió Arrio? Dentro de ellos. Dentro de la estructura, ¿cierto? Claro. Okay. ¿Tú estás dentro de la estructura?
Escucha, para terminar yo la idea. Quiero ver cómo vas a Escucha. entrar. Dale, pues dale. Voy. Ajá. Ellos estaban dentro de la estructura, ¿cierto? Claro. Igual Ok. que Judas, claro. Exacto. Ahora, cuando ustedes hacen declaraciones, diera a entender, porque voy a utilizar estos términos para entonces no hacer afirmaciones, sino las conjeturas a las que llego por las declaraciones, Ok. de que la estructura garantiza algo, ¿ok? Entonces, si Arrio sale de la estructura, ¿verdad? Estaba dentro de la estructura, formaba parte de la estructura, era un obispo. Entonces la estructura no fue garante para que Arrio, o estar dentro de la estructura, no fue garantía de que Arrio se desviara. Se desvió igual a pesar No, de. No se Escucha, sigue, mi querido hermanito, no se sigue nada de eso. Pero voy. Fácil. Mira este razonamiento, mira este razonamiento. Mira este razonamiento, te la volteo como una tortillita rapidito. Mira Vale. esto. Precisamente porque se vive la dinámica dentro de la estructura, es que internamente se depura Arrio. ¿No? Es que Claro. internamente se depura Arrio. Arrio no se depura por algo externo a la estructura, sino intraestructuralmente. Por eso tú no, ¿cómo entras tú ahí? Dale, te estoy esperando aquí. Claro. Estoy esperando unos Y de hecho- minutos más para ver cómo tú entras ahí. No, pero es que, Y de no, hecho, pero es que- y de hecho, fíjate, de hecho, Vereda, si te fijas, esto ya estaba planeado incluso hasta por el apóstol Pablo, ya lo había visto, puesto en su corazón por sí. Dios, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Hechos 28, ¿no? Entonces, Que cuando habrían él lobos y dice, tal, que se levantan. claro, porque él sabía, obviamente, que después de que él se fuera, siempre había gente, iba a salir alguien que quisiera hacer su voluntad, como lo dice la segunda carta del apóstol Juan, cuando dice, yo he escrito unas cosas a la iglesia, pero Diótrefes, que no acepta nuestra autoridad, no nos acepta y nos rechaza. Entonces dice, cuando yo vaya para allá, le voy a echar en cara todo esto. Es precisamente la estructura de la iglesia, que siempre va a haber alguna persona que trate de desviarse y trate de hacer lo que haga, lo que se le pega en gana, como lo fue en el concilio de Jerusalén, ¿sí? Que había unos que no, es que nosotros decimos que hay que circuncidarlos para que sea parte de la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Actuó de volada, ¿sabes qué? Se ponen las normas. La norma es esta, la regla es esta, ¿sí? Y tiene que ser obedecida por todos. Por eso es como dice mi hermanito Hugo Ariza, Arrio trató de hacer su voluntad, ¿y qué hizo la iglesia? Jinete sin cabeza, mi hermano. Porque voy para Pero allá. por Entonces, parte de la pero misma fíjate tú, iglesia. ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué yo hago esto de que la estructura no impidió, en este sentido, no fue garantía de que Arrio no se equivocara? Ese es el punto. No estoy diciendo ni la corrección ni lo que vino después. Es que la propia estructura no garantizó, ¿verdad?, que Arrio se desviara. Primer Pero punto, es ahí que- estamos de acuerdo todos. Ahí estamos de acuerdo. pero- Ahí estamos pero es que de acuerdo. ahí La lo estructura estás no evitó planteando- que Arrio se desviara. ¿Cierto o falso? Fíjate. No, Pero es que la estructura lo que te garantiza es que se depura y actuar de manera reactiva para custodiar. O Voy. sea, la estructura garantiza la custodia desde dentro y desde fuera. Ok. ¿Ves? Ahora, Y no ¿Arrio estaba cabe. en contra de la estructura? ¿Cómo? ¿Arrio estaba en contra de la estructura? En principio no. Y tampoco después. No, después sí. no, sí, claro, sí, por supuesto que sí, hermano. Después Pero es que- atesta con la enseñanza formal de la estructura. Claro, Pero fíjate tú, es decir, Arrio, ¿verdad? No cortes la cuerda, Berea. Tú cortas la No, cuerda. escucha. No, ¿Quieres que te dé el ejemplo que corte la cuerda? No te lo voy a decir yo, te lo va a decir Cristo y te lo va a decir Pablo. Bueno, ahorita lo dices. Claro. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que justamente Arrio, ¿verdad? Era un obispo y debatió como obispo. Ujú. Las consecuencias que vinieron posteriormente no tenían que ver con que era obispo o no era obispo, sino con la doctrina. Porque lo que se discutió no es que si él era un obispo, de hecho era un obispo legítimo, Pero es que ¿verdad? no estás Entonces la viendo el discusión no punto. era eso, sino la discusión era la doctrina. Exacto, ¿Ok? pero Entonces, ¿qué fue ¿quién lo da que el debate? depuró? Ya con esto te doy la palabra. Dale. Pero no, fue yo lo que- quiero que razones esto, porque la idea es que razones. ¿Quién da el debate? Se da dentro de la estructura. Por supuesto. O sea, Arrio no Pero tendría- por eso yo digo, ¿cómo tú entras ahí? Porque Arrio sí entra, porque está intraestructura. claro. No sé si me hago entender. Ok, pero la discusión, la depuración no fue
dada por la estructura, sino la depuración fue dada por la doctrina. Porque Arrio, cuando promulga sus ideas... Estás cortando la cuerda. No estoy cortando la cuerda. Cuando promulga su doctrina, él formaba parte de la estructura y a él todavía no se le había sacado. De hecho, cuando se hace el concilio, hay una discusión. No es convocado para el paredón, es convocado para discutir que habría la potencia de que la posición de Arrio fuera verdadera. Claro, porque se apela jurídicamente. O sea, está bien. Igual pasó con Nestorio. Por eso, entonces, y la jurisdicción es dentro de la estructura o fuera de la estructura. Claro, pero ahí voy. No, escúchame, porque este punto que voy a añadir... ¿Cómo? O sea, no te estás dando cuenta que estás fuera de la estructura. No. Sí, claro, hermano. ¿Sabes por qué ustedes nos ven fuera de la estructura? Por lo siguiente. Porque aquí es donde viene el núcleo, porque como ya les dije al principio, como no somos anárquicos, nosotros también, obviamente, por cuestiones lógicas absolutas, las estructuras son necesarias, ¿ok? Dentro de lo que es la concepción, eso nadie lo va a negar porque nosotros, el protestantismo tiene estructura, ¿ok? Ahora, el hecho es cómo nosotros, como dije al principio, cómo vemos nosotros la estructura. Pero Entonces, es que ahí aquí viene el punto, ¿no? Ya con esta palabra mágica se enciende el debate. Nosotros no vemos la estructura desde el punto de vista monárquico. Bueno, eso sería un debate, pero lo que tienes que reconocer es que a nivel fenomenológico, mira, esto se llama en teología fundamental la vía primatus. Ni siquiera te la voy a... La que tú acabas de traer a la mesa se llama la vía primatus. No te la voy a traer a la mesa, te voy a traer la vía histórica. La vía histórica es dentro del fenómeno. Por eso yo digo, tú no tienes ni... O sea, no entras por ningún lado, porque esa discusión es infraestructura. Por eso ellos apelaban. O sea, ellos incluso siendo patriarca, en el caso de Nestorio, él apela a otro patriarca. O sea, hay una dinámica dentro de la estructura. De hecho, la iglesia, en cuanto a estructura, sale como reactivamente, de manera reactiva, reaccionaria, ante quien considera que es el error. ¿Se entiende? Los dos apelan por ejemplo, que tú desconoces la monarquía, pero los dos apelan, lo que es Nestorio y Cirilo, apelan a Celestino. ¿Ves? Tienes un patriarca de Alejandría y un patriarca de Constantinopla apelando al patriarca de Roma para dirimir la cuestión. Eso es a nivel histórico. Entonces lo que yo quiero que entiendas aquí es que, yo lo que quiero que entiendas aquí, no puedes hacer un corte así como que, porque es la misma estructura la que dirime y profundiza lo que concierne a esa regla, a esa verdad, a esa doctrina. Claro, ¿se entiende? Es que... No viene de fuera alguien a establecer. Entonces, cuando viene el tema de la estructura, precisamente es el choque que yo traigo a la mesa. O es tu estructura o es la mía, la que dirime las cuestiones doctrinales. Claro, porque justamente tú estás partiendo de un punto, ¿verdad?, de conceptualización ya establecido, es decir, ya tú estás aludiendo. Por eso tengo que debatir contigo. Si hay una estructura desde el principio 1 establecida divinamente, o sea, por el divino, no por Hugo Ariza, no por ti, no por Lutero, por el divino, exacto, que es Cristo, y yo necesito reconocer la vía histórica estableciendo la fenomenología, o sea, los fenómenos a partir de la persona de Cristo estableciendo estos oficios. Exacto. Entonces, esa estructura que fue establecida por criterio divino, por voluntad divina, que por supuesto no lo negamos, ¿okay? Porque ahí tenemos a Efesios, cuando Pablo estructura la funcionalidad de la iglesia, ¿verdad? Dios constituyó a apóstoles, pastores, Mira, te ayudo. Voy para terminar el argumento, para que tenga sentido, para que me puedas refutar. Entonces, esa estructura divinamente planificada y establecida por Dios, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que establecer un punto necesario antes de seguir conversando, porque ya tendríamos el acuerdo de que Dios instituye una estructura. Ok, entonces ahí estamos en acuerdo, así que no hay problema. Entonces, perfecto. El problema ¿dónde está? Ahora. La naturaleza de esa estructura. No necesariamente. No, ¿cómo que no? Es fundamental. Hay que identificar el sujeto. Pero ¿cómo hago para decir, el sujeto está identificado, la estructura, pero necesito reconocer... ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Nombre, apellido, unidad de tiempo. Tiempo, exacto, espacio, pero persona. Es que no tenemos problemas con eso porque tenemos a los apóstoles y entonces los apóstoles son por parte de la estructura. ¿Y ahora se murieron? ¿Quién sigue? Toda la estructura, es decir, los obispos, nombre, apellido, los apóstoles, los pastores. Okay. Tienen legitimidad. Ahora,
Pero es que no tenemos problemas con los nombres porque existió Ignacio de Antioquía. ¿O es que voy a negar que existió Ignacio de Antioquía? Exacto, exacto. Entonces, el hecho es la naturaleza, y ahí es donde está la importancia de la discusión, porque como cuando tú haces una ecuación matemática, si tú te equivocas en una X o en el signo positivo o negativo, toda la cuenta te va a salir vamos a la mal. naturaleza. Ok. Te voy a conceder un ida y vuelta rapidito en la naturaleza porque no tiene sentido. Porque yo primero necesito identificar, porque te voy a argumentar porque no tiene sentido lo que me estás diciendo, pero voy a entrar ahí para que veas que no estoy huyendo. Primero, el orden correcto no sería ver la naturaleza, sino ver e identificar por lo menos el objeto, en este caso sujeto, es sujeto porque vamos a identificar personas, estructura que se la componen personas. El objeto de estudio hay que identificarlo primero. Yo identifico primero el objeto. Una vez que lo identifique, que es este objeto y no este, es que voy a estudiar la naturaleza del objeto. Pero primero necesito identificar el objeto. Ah, es este, no este. Luego que lo identifique, ya superé ese escalón para establecer y buscar e indagar sobre la naturaleza de este objeto. ¿Ves? Ese sería lo primero. Y eso me llevaría a mí a buscar la legitimidad del sujeto, ministro de Cristo, que viene con la autoridad de Cristo, que Cristo le dio al apóstol, que el apóstol le dio al obispo, que el obispo al que sigue, y así sucesivamente. Eso no lo dice yo, fácil. San Ignacio de Antioquía, Irineo de León, Clemente, San Agustín, etcétera. Ellos mismos lo dicen. Eusebio de Cesarea, ellos mismos lo dicen. Seguida al obispo, porque donde está el obispo, seguía a los ministros, porque esos ancianos allí fueron puestos por los obispos, y a su vez los obispos por Cristo, porque Dios mandó a Cristo, y Cristo a los apóstoles, y los apóstoles a estos ministros. Por lo tanto, ustedes, Corinto, no tienen potestad jurídica para deshacerse de esos ministros. Pero bueno, ahora que quieres ir a la naturaleza, pregunto, ¿los oficios de estos ministros es de iure divino o no? Dice, Dios constituyó. Amén. Listo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir que esos ministros pierden legitimidad por X cosa? Es decir, si un ministro se aparta del evangelio, ¿no pierde legitimidad? Es correcto. ¿Y quién lo denomina? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo establece? ¿Quién tiene la iure divino para eso? ¿Cómo que el evangelio? El evangelio. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que el evangelio? Si el evangelio dice A y el ministro dice B, exacto. Por supuesto que... ¿Quién jurídicamente con iure divino establece salte? Es el mismo ejemplo de Arrio de ese ratito. Por eso le estoy diciendo, el que se metió en problema fue él. No tienes que meterte con la nada. ¿Quién lo establece? La iglesia. ¿Y quién es? ¿Con quién? Nombre, apellido, dámelo. Ubicación, geográfica, todo. No, bueno, te voy a poner el caso que plantea Pablo. No estando, escúchame, no estando reunidos en puede, espíritu no se con puede. vosotros. ¿Tú te acuerdas del caso del criterio? Escucha. Estoy de acuerdo contigo en de que si un ministro legítimo de Cristo va contra la doctrina, eso en el mundo cristiano es herejía. No necesito que sea cristiano, ¿eh? Eso es herejía. Claro. Si pertinazmente va contra la verdad que se le ha definido, eso es herejía. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿quién goza del iure divino para ir decirle a ese ministro, ¿sabes qué? Chao, chao. Bueno, ahí, porque te tengo que responder desde mi cosmovisión, no te puedo responder desde la cosmovisión católica. No, me vas a decir cualquier cosa, los pájaros buenos. No, cualquier cosa. Los pájaros disparan a la escopeta, cualquier cosa me vas a responder, Berea, no se puede, Berea, si no. Cosa. Dentro de la lógica, ¿tengo que responder como católico o tengo que responder como protestante? No, tienes que responder adhiriéndote a la realidad. Tú fuiste que me trajiste la naturaleza. De iure divino, ¿quién ocupa el oficio para establecer que ese ministro, aunque goce de legitimidad, está cometiendo el crimen que tú mencionaste, que eso se llama un crimen contra la fe, que es el crimen de la herejía, el que tú me estás diciendo? Que estoy de acuerdo contigo, ojo. Claro, pero entonces según la historia, ahí yo asumo la iglesia. Es correcto. ¿Y quién? Sujeto, con legitimidad. ¿Quién lo hace? Dame un nombre, apellido, dame un ejemplo en la historia del mundo. El cristianismo tiene 2000 años, debe haber ejemplos. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Dale, pues. El ejemplo de el chico de Corintios, de Primera Corintios, donde la iglesia en principio no lo había juzgado, ¿ok? Porque tenía por esposa a la mujer de su padre, y entonces Pablo asume y que le indica a la iglesia que implemente el correctivo. De hecho, exacto. Los ministros legítimos establecidos en Corinto. Sí, pero
la carta está dirigida a la iglesia porque no menciona Exacto. el nombre del obispo. No Pero, menciona el ¿qué, nombre del qué- obispo. qué opinas que es la iglesia? ¿No son los ministros legítimos? ¿A quién le escribe? ¿Para quién iba esas cartas? ¿Para el pueblo A la o para los iglesia. ministros de allá? Si tú tuvieras razón, tendríamos el nombre No sé, del Cultura. presbítero Falacia de las palabras de exactas. Corintio. No Es sé, que- Cultura. es que la Falacia de las carta iba de- palabras exactas. Claro, es No, que la carta eso iba dirigida sería- para el eso pueblo, sería- hermano. viable. Mira, Berea, te Eso, coloco tu ejemplo. falacia Te coloco sería más viable. ejemplo. Escucha, Dame. te coloco más ejemplo, hermano. Mira. ¿Quién anatematizó a Nestorio? Celestino. ¿Con quién se disculpó Anatolio? Con Magno. Hay mucho. ¿Quién reprendió a Polícrate? Víctor. ¿Quién trajo a Irineo de Oriente a Occidente? Eleuterio. Por favor. Entonces- ¿Ves que la vida histórica entra del... ¿Ves que la historia entra dentro del fenómeno? No se puede, Pero es que Berea, cuando no se tú, puede, hermano. cuando tú No te estás metas por ahí. estableciendo... Mejor apégate a Calvino para que tengas mejores argumentos. Pero esos son malos, Bueno, compadre. Son muy malos. ¿Por qué de sería verdad, mi no puedes argumento negar eso. distinto a Calvino? Calvino ¿Cómo? creía en el papado. No, me refiero que tendrías mejores argumentos porque Calvino apela Pero- a Tertuliano para establecer el argumento de la iglesia invisible. Léetelo, Claro. que Calvino tiene buenos argumentos ahí, pero igual No, pero cae, es se que, cae, ¿no? pero es que no estamos hablando de la iglesia invisible todavía. Estamos hablando de la iglesia visible. No, pero Todavía no hemos fíjate entra- todo lo todavía que no te hemos estoy diciendo. entrado al tema de la iglesia invisible. No, y tampoco voy a entrar, hermano. Si ya está imagínate. No, pero escúchame, tú estás estableciendo, pero fíjate todo el error que tú estás estableciendo. Dale, ¿cuál No, es mi error? Muéstrame cuál es mi error. Porque justamente cuando estamos hablando, tú dijiste que ibas a entrar en la naturaleza y todavía no has entrado en la naturaleza. Solamente te establecí el iure divino, campeón. ¿Qué más quieres? No, Eso se parte de viene la de naturaleza. Dios. Pero ¿Cómo? escúchame, que viene de Dios. Amén. ¿Desde dónde va a venir? Exacto. Exacto. Pero entonces, y esa potestad, ¿quién la dio? Dios la delegó a ellos. exacto. Y con Pero esto, entonces ¿Qué tú más estás- quieres? Pero tú Con tienes esto un no- horizonte, tú tienes un horizonte hermenéutico en tu mente atravesada diciendo de que eso es Ahora mi mente es monárquico. atravesada. Yo Claro, no, yo no eso he- es yo no he monárquico. defendido monarquía. ¿En qué momento Pero es defendí que- monarquía? Porque lo tienes dentro de tu horizonte Pero hermano, hermenéutico. estás haciendo puedes retroceder. El dueño del canal que retrocede, mira, retrocede el video en qué momento yo he defendido monarquía. Es más, me separé de ella. Mira lo que Pero estás es que- haciendo. Esta es la parte Claro, que no me no lo gusta. haces. Creo que ahora me Claro. acordé por qué peleamos la otra vez. ¿En qué momento yo he defendido monarquía aquí? Claro, Es Hugo, más- ahorita, mi hermanito Hugo desde el principio te dijo, es más, ni siquiera necesito ser cristiano para apelar a esto. Hermanito, y te empezó a hablar desde Sí, una pero- estructura muy cristiana, hermano. Ah, perfecto. Ah, bueno, me estoy enterando que la Iglesia Católica no considera la No, estás estructura hablando monárquica. con Hugo Ariza. Escucha. Ve. Ahora va a endilgarle No, alguna postura hermanito, que yo no, protejo. hermanito. ¿Te das cuenta? Ya me envenenes acordé por qué peleamos la Hugo otra vez. Ariza no cree en la estructura monárquica. No envenenes el pozo, Oye. hermanito. No envenenes Mira el por dónde pozo. salió. Mira No, por dónde no, salió que yo hermano. no creo en la estructura monárquica. De hecho, ya terminé mi libro del papado. ¿Qué tiene que ver lo que yo creo aquí? Yo no estoy trayendo mi creencia a la mesa. Hermanito. Te estoy trayendo la fenomenología, te estoy Claro, trayendo vuelvo la y vía repito. histórica, te estoy trayendo la naturaleza del oficio establecido por Cristo, porque tú lo mismo lo reconociste, el libre divino, y el que se mete en problemas eres tú, no yo. Claro, hermanito. Yo me saco el Hugo, yo rosario. pero Hugo voy. ni siquiera argumentó como cristiano. Él te dijo, es más, yo me desligo ahorita del cristianismo y yo nomás te voy a hacer la pura aclaración sin ser cristiano, hermano. Te está hablando desde la historia, hermano. Pero es que desde la historia, cuando tú apelas a la historia y sacas el cristianismo de lado, no puede, cualquiera va a llegar a cualquier lado. No, porque en este momento es el objeto de debate, pero yo en tanto objeto de debate voy a marcar los postulados desde la fenomenología, campeón. Porque si entramos en ese tema, ¿verdad? Entonces, No. ¿tú ¿cómo explicas tú el fenómeno de Piñero, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo tú explicas el fenómeno de Piñero? Bueno, Piñero tendría que dar razones de estos fenómenos. No, justamente los da, pero desde la perspectiva sacando la parte fenomenológica. Él no ese toma en problema cuenta de la él, lo parte mío. fenomenológica. Ese problema de él. Claro. Pero es que él se Claro. concentra en la El problema parte de él, lo histórica, mío. lo que tú estás diciendo. Es decir, si yo me concentro en la parte histórica fuera del cristianismo, no presto atención al cristianismo, que es lo que hace el historiador, que es lo que hace Piñero, Porque yo no obviamente estoy va a llegar porque a una no estoy conclusión estableciendo- totalmente distinta. Escucha, yo no estoy estableciendo la ortodoxia del predicado, de las personas que comprenden el fenómeno, Claro. sino que yo me voy directamente a la dinámica de las personas intrafenómeno. ¿Se entiende? Si mañana, es más, es como si te hablara yo, ¿quién fundó a los mormones? ¿Quiénes fueron los que siguieron después predicando el mormonismo a la luz de los que estableció el jefe o el fundador de los mormones? ¿Se entiende? Es un caso histórico. ¿Ves?
Ahora, cuando tú me Exactamente. traes la naturaleza, ok, ahí sí me toca apelar a Cristo. Porque Claro. tú reconociste el libre divino, no fui yo. Pero es que fíjate tú cómo tú llevas el asunto. Cuando yo hablo de la No, bro. naturaleza es que si es monárquica, ¿verdad? O si Nadie habló estamos de hablando monarquía, No ¿no? necesita ser de monárquica. una No relación neces- horizontal Escucha, bueno, dentro de la iglesia. escúchame. Por ejemplo, te hago una pregunta. La iglesia del siglo del 325 en Bitinia es la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Pues no tendría problema, por supuesto. Ok, perfecto. La iglesia del 325 en Bitinia, en el canon 6, establece los patriarcados. Tú vives en Occidente, tú te sujetas al patriarcado Occidente. Pero es que entonces ahí viene el detalle. Yo no Pero estoy... ya te pero metiste en escúchame, problema con la iglesia de Bitinia 325. Claro. no, para nada. Claro. Porque ¿A quién le creo? ¿A la iglesia? volvemos Escucha, ¿a quién le creo? ¿A la iglesia de Bitinia 325 o a ti? a la Biblia. No, hermano. Pero si estamos hablando, mira, tú mismo me respondiste que la iglesia de Cristo es la iglesia que se reúne en Bitinia 325. Ahora me Exacto. sacas la Biblia. Ellos son los que, escúchame, ellos ni siquiera habían hecho el compendio formal de la Biblia en el 325. Hasta el ¿Te das 382, cuenta? hermano. Sí. Ahora, Entonces, te pregunto, los tú eres un patriarcados, cristiano, tú eres un cristiano en Occidente, te sujetas al patriarcado Occidente. ¿Ves que no estoy apelando a monarquía? ¿cómo que no? El solo hecho que me digas que me someta al patriarcado, me estás hablando de una estructura jerárquica. Obvio, tú reconociste la estructura jerárquica de la iglesia Yo no- de Bitinia. Fuiste tú, no yo. Sí, sí, claro. Es más, Mira- yo sigo a Celso. mira Yo lo soy que un estás pagano, haciendo. sigo a Celso. Hace Tú tres eres el que reconocí- sujeta a la Sí, iglesia. yo creo que ahí tienes un problema, porque ya Dame reconociste chance. que la iglesia de Dijiste Bitinia que es la es la de iglesia de Cristo. Claro. Entonces, la iglesia Claro. de Cristo establece los patriarcados. ¿A qué patriarcado tú te Él vive en sometes? Occidente, ¿por qué no se sujeta a la Escucha. iglesia del patriarca de Occidente? Miren ustedes Ay, la espérate, asociación. bro, Miren, no, espérate, pero miren la espérate, asociación. espérate, Antes que espérate, te vaya, antes que te vaya, antes que te vaya. Perdón, Hugo. no, le pido perdón al hermano por no dejar hablar a nadie, problema mío. Ah, Pido perdón hermano. por eso. Franklin, Berea, un abrazo. Emanuel, perdón, hermano. No, pero dame un Un abrazo chancecito ahí enorme. para que escuches esto. Fíjate tú No, lo que te acabas escucho de después, hacer. te escucho después, me voy con mi hijo. Un Bueno, me abrazo. escuchas después. Después me voy a tu canal un día de esto. Dale, Berea. Mira yo- lo que yo acabas creo- de decir, Emanuel. Mira lo que acabas de decir, Emanuel. Antes ya no sé Dale, si ya ya se van para a terminar. retirar o sé. Dale, Ok. dale. Mira lo Sí. que acabas de decir y lo que hizo Hugo. Miren ahí hay una falacia, ¿no? Del arenque rojo. ¿Por qué? Porque me pregunta si la iglesia de Bitinia, ok, es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ustedes por el horizonte hermenéutico por el cual están atravesados, cuando yo digo que la iglesia del 325 es iglesia de Cristo, ustedes dicen, eso es monárquico. No se sigue. ¿Cómo No, se mi sigue querido el hecho Lito. de que yo diga que la iglesia del 325 es la iglesia de Cristo, ergo es monárquica? Entonces ahí Fíjate, estás haciendo una fíjate. cuestión que no es lógica. Fíjate, hermanito, fíjate que ahí, con todo respeto, pero sí, ahí tratas de hacer un malabarismo bien tremendo para poder salirte de lo estancado que estás, hermano. Porque mira, si tú reconoces que en el 325 es Ujú. la iglesia, no es iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo, estás reconociendo que obviamente al 325 esa iglesia, ¿sí? Es la iglesia del Señor. Y lo que la iglesia decrete ahí, tú lo acabas de decir hace como 3 minutos, dijiste, sí, esa es la iglesia de Cristo, yo no tengo problema, Ajá. es la iglesia de Cristo. Lo que Ajá. decrete la iglesia de Cristo, obviamente tienes que aferrarte a eso porque obviamente es la iglesia de Cristo puesta por el Señor. Y Ok, si tú entonces, ahora te rebelas contra esos decretos de la iglesia de Cristo, hermano, Ok. estás metido en un tremendo lío ahí, hermanito. Ahora eres rebelde a la iglesia de Cristo. No, porque ¿sabes por qué? Cuando tú te refieres porque volvemos otra vez al punto de lo que ustedes tienen como concepción de la iglesia, porque ustedes ven la iglesia como una estructura jerárquica, cosa que no se ve en las relaciones que Pablo establece en las escrituras con las iglesias. Cuando tú vas al Apocalipsis, por ejemplo, escúchame, las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Hay iglesias del Apocalipsis que son acusadas de desviarse de la verdad. Iglesias. ¿Sí o no? Claro, las iglesias son comunidades, parte de la misma iglesia, que son parte de la misma iglesia, ¿ok? O sea, no son iglesias. Estás abriendo huecos. Espérame, Estás abriendo huecos. espérame, porque no es como la iglesia católica, los
los luteranos, los mormones, no, es una sola iglesia que está en diferentes comunidades, con la misma estructura, con la misma creencia, con la misma fe y la misma doctrina. Obviamente, comunidades se empezaron a desviar y por eso el Señor tiene que mandarles unos avisos, ¿sí?, de corrección para que vuelvan otra vez a lo que ya tenían antes. Y habla precisamente, o más en especial, habla de tradición, volver a lo que ya tienen, a la tradición, cosa que obviamente tú rechazas. Pero obviamente cuando vemos en la Escritura, todas esas comunidades, vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, ordenando a Tito, ordenando a Timoteo y mandándole a Tito a que ordene obispos, sacerdotes o presbíteros y diáconos. Entonces tienes una estructura ahí, una estructura jerárquica, mi querido hermanito, que no quieres ver, porque obviamente no es convenible para ti, mi hermanito, pero tienes al apóstol, después tienes al obispo, tienes presbíteros, tienes diáconos y todos ellos obviamente. Y tienes una jerarquía. Claro, tienes una jerarquía. ¿Cómo resuelves Jorge, mira, ya me habías dicho que ibas a terminar y ahorita hay una persona que ya tiene aquí un rato esperándonos. Entonces. Bueno, me despido con esto, si me permiten leer un texto y con eso me despido. Dale, nada más eso. Déjame buscarlo aquí para terminar con esto. Frankie, mira, ahorita hay otra persona que quiere subir. ¿Quieres darle o ya quieres ir terminando con esta persona que va a subir? ¿Qué te parece? Le damos otros 30 minutos a ver qué nos dice el hermano. Dale. Ok, voy. Dice Mateo capítulo 20. Voy a estar leyendo desde el verso 20, ¿no? Y ahí con esto me despido. Y muchas gracias por la oportunidad. Cuídate mucho, hermanito. Dios te bendiga. Gracias. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo beber y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra, a mi derecha, no es el mío daros, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios me lo bendiga y nos vemos. Dale, perfecto. Saludos. Claro. Ahí está. Bueno, Frankie, también recuerden suscribirse. Aquí tenemos a otra persona. Ahí está. Saludos. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Saludos, bendiciones. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, Miguel. ¿Cristiano o protestante? soy evangélico. Evangélico, perfecto. ¿De qué denominación? Soy bautista. Ok. Bueno, mira, no sé si estabas aquí desde el inicio o acabas de llegar. Estábamos reaccionando a un debate sobre que tuvo Frankie sobre la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. No sé si tienes algo que comentar por ahí. Sí, claro. Mira, lo primero es que yo sí haría una distinción entre la invisibilidad de la iglesia, su visibilidad y su institucionalidad. Estas tres características no es lo mismo. Cuando hablaba el protestante, tiene que ser muy directo y muy transparente en que nosotros creemos también en la visibilidad de la iglesia, incluso en su jerarquía, ¿no? La cuestión es que el argumento que, digamos, traigo a la mesa es que después de la era apostólica, hay una ruptura, ¿no?, en cuanto a su institucionalidad, que incluso la podemos ver en la propia iglesia de Roma, ¿no?, a principios del segundo siglo. ¿Esto qué quiere decir? Que a falta de los apóstoles, ¿no? Con esto no quiero decir que obviamente la iglesia se haya corrompido para nada, sino simplemente que
a falta de los apóstoles o en la etapa posapostólica, la institucionalidad de la iglesia muta. ¿Cuál es el caso para esto? Pues lo podemos ver en la carta de Clemente de Roma, donde vemos claramente, ¿no?, que se dirige a obispos deslindados, o en este caso esa es la problemática, ¿no?, deslindados de la comunidad de Corinto. Incluso se ha argumentado, ¿no?, que es una cuestión muy importante, que la propia iglesia de Roma, a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, tenía una jerarquía colegiada. Por eso yo creo entonces que cuando hablamos de institucionalidad, es obvio que a la falta de los apóstoles hay una ruptura sobre esta. Aunque esto no quiere decir que la iglesia sea invisible. Creemos en la iglesia visible porque de alguna forma tenemos una naturaleza corpórea. Entonces ese sería básicamente el argumento, ¿no? Hacer la distinción entre la visibilidad de la iglesia, su invisibilidad y su institucionalidad, ¿no? Lo Pero cual, esa colegialidad de la iglesia, entonces, ¿sería correcta, sería buena o sería mala? fue el desarrollo que bueno, desde el propio, vamos a usar este lenguaje, desde el propio hecho es lo que vemos, o lo que se percibe, ¿no? De lo que se proyecta a partir de lo recogido, ¿no?, de la iglesia de Roma a principios del segundo siglo. Entonces, para mí esa forma es el hecho. Yo nada más, digamos, estoy analizando el hecho, el evento como tal. Pero Ujú. yo me refiero, o sea, esa colegialidad sería buena, o a final de cuentas sería lo que destruyó la iglesia, bueno, o lo que la desvió, pues. No creo que la cuestión eclesiológica sea algo estrictamente, digamos, inamovible, porque incluso esto se ha argumentado que a finales del segundo siglo, ¿no?, se hizo una eclesiología monárquica a lo largo digamos, de la geografía donde estaba la iglesia primitiva. Si me preguntas sobre si es bueno o no, bueno, no es una cuestión moldeable por el propio evento. Es decir, empezamos con un sistema colegiado a finales del primer siglo y principios del segundo, y obviamente mutó esto. Entonces, yo desde esa perspectiva, yo no veo problema en decir hay una visibilidad de la iglesia, pero hay una mutabilidad en su institucionalidad, ¿no? Es que de hecho yo lo que veo en la iglesia es que siempre ha habido un colegio de presbíteros y obviamente dirigidos por un obispo, ¿no? Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, el mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo y le recuerda que no descuide los carismas que recibió por medio de la imposición de manos de aquel colegio de presbíteros. Obviamente este colegio de presbíteros es precisamente la forma en la que en el que cada apóstol dejaba obviamente esa cátedra para que obviamente no se desviara el mensaje del evangelio, ¿no? Entonces, que siempre ha habido personas que, como ya lo estábamos hablando hace rato con el otro hermano, como Arrio, como tantos otros que obviamente quisieron hacer su propia voluntad, fuera obviamente del colegio de los apóstoles, obviamente del colegio de la cátedra de los apóstoles, pues obviamente siempre tiene que salir la iglesia a que obviamente a poner orden, ¿no? Y eso lo vemos desde el primer concilio de Jerusalén. Entonces, que sí ha habido personas que obviamente independiente o a título personal han querido obviamente enseñar algo distinto. Sí, lo ha habido, por supuesto que sí. Y de hecho lo vemos que la misma iglesia es aquella a la que, si no quieren adherirse a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza del colegio de presbíteros, obviamente, ¿qué es lo que hace la iglesia? Simple y sencillamente cortado del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, obviamente, de contaminar a las demás personas, contaminar a las almas que van, obviamente, aprendiendo sobre el evangelio y van a crecer torcidas, ¿no? Desviadas. Por eso es de que se prevé cuando una persona no quiere meterse, por así decirlo, meterse a la doctrina de los apóstoles, a la que dejaron a sus obispos, pues obviamente hay que tomar medidas drásticas y obviamente eso es lo que ha pasado dentro de la iglesia durante todos estos años. Tú mismo lo puedes ver. Te he visto dialogar con Santi Alarcón, si no mal recuerdo también, con algunos hermanitos. Entonces, sabes que a través de la iglesia siempre ha habido personas, obviamente, que tratan de
de interpretar algo distinto a lo que se ha enseñado siempre por los apóstoles, y entonces la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente tiene que reunirse, ¿para qué? Para que obviamente mostrarle la dirección correcta, y si obviamente a partir de ahí ellos no quieren adherirse a esas enseñanzas, como el Concilio de Jerusalén, ¿no? Que los judaizantes siguieron siendo judaizantes, entonces fueron apartados, y entonces pues es lo que hace la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, a ver, yo esa parte entiendo la cuestión de cómo se desarrolló y cómo se castigó, por decirlo así, la herejía a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso siempre soy muy puntual cuando digo que la iglesia posapostólica muta su institucionalidad. O sea, no es que mute la iglesia o su visibilidad, sino muta su institucionalidad por simple naturaleza, ¿no? Por simple lógica. A la falta de apóstoles hay una nueva jerarquía. O sea, no podemos nosotros, incluso yo creo que ningún católico romano va a decir que el obispo o el sucesor de los apóstoles tiene el mismo carisma que el mismo apóstol. Tiene un carisma muy especial y muy particular que no se repite en sus sucesores. Y ese es el argumento. Yo creo que en la Biblia sí podemos ver la jerarquía que actualmente y que en la historia del cristianismo vemos, lo podemos encontrar en la Biblia. Todo empezando principalmente desde Pedro, para nosotros Pedro como primer papa. Esa autoridad también se pasó a los otros sucesores de Pedro. Lo mismo pasa con los obispos, con los presbíteros y con los diáconos. Esa autoridad que tenían los apóstoles se pasó a los encargados, a los sucesores de ellos. Entonces yo creo que ahí sí vemos, aunque no como personas eran iguales a los apóstoles, pero sí vemos que la autoridad era la misma. Tenemos el caso de Pedro, primer papa, le pasa esa autoridad jurisdiccional a los demás sucesores. Yo creo que la autoridad de los sucesores de los apóstoles es relativa. O sea, no me refiero a relativa a una cuestión postmoderna, sino relacionado a, por ejemplo, obviamente esta autoridad sí la tiene tanto el apóstol como el obispo en cuanto a ejercicio pastoral se refiere, porque ellos son los encargados de llevar a las ovejas, de ejercer disciplina, etcétera. Pero hay también unas descontinuidades entre lo que vienen siendo los obispos sucesores de los apóstoles y los apóstoles. Un carisma que nunca van a tener los obispos va a ser el carácter de la propia profecía. La profecía está resguardada exclusivamente en los apóstoles. Ya no existe profecía después de ellos y creo que en esto todos estamos de acuerdo. Entonces sí hay una ruptura, o sea, sí podemos decir que tienen una autoridad, pero no de la forma en que los apóstoles la ejercían, ¿no? Como ya repito, o sea, no en cuanto a la profecía, en cuanto al propio testigo ocular de la resurrección de Cristo y otros eventos que ellos solamente palparon y pudieron ellos visualizar. Claramente que si tienen estos sucesores de los apóstoles una autoridad, por ejemplo, en cuanto a temas pastorales, como lo dije. Entonces, sí creo que sí sería bueno distinguir, porque no es, por eso digo, no es propiamente el carisma del apóstol o apostólico, en el sentido del sujeto, el que toma claro. Sí, claro, cuando hablamos de sucesión apostólica no hablamos obviamente de que hay nuevos apóstoles, ¿sí? Sino que hablamos obviamente de lo que es el ejercicio pastoral que ellos fueron dejando, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, y obviamente es a lo que nosotros llamamos sucesión apostólica, porque tiene que haber siempre alguien que siga vigilando o siga resguardando ese mensaje de Cristo, como tú mismo lo decías. Ya no hay apóstoles, porque obviamente por eso en la primera sucesión que podemos ver apostólica, de Hechos 1 y 2, obviamente ahí se pone el requisito, ¿no? Que de entre los que estuvimos aquí, que vimos desde el bautismo del Señor hasta que se nos fue llevado al cielo, que sea testigo con nosotros. Y entonces, pues obviamente Matías es aquel que el Señor elige, ¿no? Entonces, hasta ahí, y el apóstol Pablo, que fue obviamente elegido por Dios, hasta ahí se acabaron lo que es el cuerpo de apóstoles, ¿sí? Pero ya de ahí, obviamente, los obispos y todo eso es a lo que llamamos sucesión apostólica, aquellos que están encargados de resguardar precisamente el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Sí, ahora lo que decía Hugo era interesante también, que de hecho subí, para poder discutirlo con eso. Era la cuestión de la intraiglesia, me parece, ¿no? Es decir, que la polémica entre Arrio y la iglesia, ¿no? De ese tiempo, pues la polémica se generó internamente, y en eso creo que sí me alejo un poquito del otro chico, que no sé si el otro hermano era protestante, porque creo que sí no puedes tú venir a incrustarte desde digamos, de los límites de la iglesia, ¿no?
Obviamente aquí yo tengo un argumento que sería una cuestión de otra temática, ¿no? Para esto, pero sí yo creo que ahí sí yo sí estaría a favor de que se tiene que hacer dentro del propio seno de la iglesia, ¿no? Obviamente como protestante, digo, tengo otros argumentos, pero es para otra temática, sí veo que nosotros por lo menos tenemos cierta relación, aunque no crea en el sentido estricto de la doctrina apostólica, tal como se entendía dentro del catolicismo romano. Pero sí creo que ahí sí me distancio y sería para otro momento de dialogarlo, y eso es lo único que yo quería, digamos, compartirles, y pues por mi parte sería todo, y gracias por invitar. Dale, Ah, gracias a ti. hermanito. Mira, ya, no sé si Hugo haga esto en su canal, pero creo que él en su canal también sube a los hermanos a dialogar. También, si quieres, ahí en algún momento puedes Sí, de hecho he con tenido él. a veces algún tipo de diálogo con él, nos conocemos ya, digamos, de algún tiempo, pero tenía rato que no lo veía, o sea, a lo mejor tenemos ya otro tipo de algoritmo, ¿no? Donde ya no nos salimos tanto, entonces esa es la cuestión, pero fue un placer de verdad estar con ustedes y Sí, bendiciones. sí, Ah, al contrario, igualmente. hermanito. Muchísimas gracias, bendiciones y un abrazo fuerte a la distancia. Ojalá y algún día podemos dialogar un poquito más fuerte ahorita porque ya es un poquito Ya tarde, tarde. Sí. pero bendiciones, hermanito. Cuídese mucho. Dale, adiós, adiós. Bueno, Frankie, ahí tuvimos a estos hermanitos que subieron y ya el diálogo no lo pudimos terminar. Yo la verdad no pensé que subiera algún hermano protestante porque éramos muy pocos los que estábamos aquí. Dije, a ver si no nos la pasamos reaccionando al debate, pero afortunadamente sí entraron los hermanos. Bueno, Frankie, no sé si tienes algo más que decir. No, de hecho, creo que ya todo lo que teníamos que decir, pues ya se dijo. Muy buen diálogo con el hermano Goriza. Sí, Bueno, sí, el sí. hermano ah, ah, es un tremendo ese hermano, es un maestrazo, ¿sí? Principalmente porque, bueno, hay que apuntar algunas cosas, ¿no? Según la Y profesión que tiene, ¿no? Porque obviamente siendo él médico, obviamente él tiene el hábito de bastante lectura, hermano. Tiene ese hábito tremendo de la lectura, porque obviamente tiene que estar al día siempre con su oficio, y obviamente en lo que cabe sobre la fe de la iglesia, que por lo que veo le encanta conocer toda la historia y la estructura de la iglesia. Lee bastante, hermano, y eso verdaderamente es admirable, al menos para mí es admirable. El hermano Hugo, de él he aprendido bastante, he aprendido muchísimas cosas, y aparte es un buen hermano, es un buen amigo, ¿no? Que no subimos muy seguido, pero cuando subimos, pues gracias a Dios sí, nos hemos llevado muy bien. sí, yo también vi que él había subido. A mí me sorprendió porque, pues, bueno, al menos de mi parte yo apenas estoy iniciando, digamos, aquí en las redes sociales. Entonces ya como, o sea, desde antes ya he visto desde antes que empezara había visto los videos de Hugo, del Guerrero de la Fe, que también él hace poco reaccionó a mi último diálogo. Entonces, yo también sé cómo argumenta Hugo y por eso no lo quise interrumpir, porque yo sé que él se desarrolla súper bien y él ya es una ametralladora con eso. Bueno, sí, entonces eso fue todo. No se les olvide suscribirse, también suscribirse al canal de Frankie Apologética San Pablo. Y pues entonces iríamos terminando. Sí, claro que sí, hermanito. No se les olvide suscribirse con el hermanito Emanuel Fuentes. Compartan su canal, sí, suscríbanse, denle like, no sean por ahí envidiosos, hermanos, para que obviamente llegue el mensaje a más personas y obviamente sea más conocido el hermanito, y obviamente pues ayudémoslo a crecer este canal, ¿vale? Que va a ser de mucha bendición. También suscríbanse al canal del hermanito Hugo Ariza, el doctor, el gran doctor Matices, ¿sí? Sí. Porque el doctor Matices. Y obviamente pues sigan orando por nosotros, ¿ok? Sigan orando por todos aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, aquellos que tratan de hacer la defensa de la fe, para que obviamente pues el Señor nos dé la fortaleza y sigamos en esta lucha, ¿no? Dios los bendiga a todos los que estuvieron conectados, a los que van a ver este video después en diferido, y si me da permiso el hermanito de subirlo después a mi canal, Sí, claro, pues claro. también Sí,
También aprovechando a las personas que están y también a Frankie, tienen permiso de subir cualquier video, en mi caso cualquier video mío, cualquier debate mío, tienen permiso de reaccionarlo. También este live lo voy a poner en privado y ya lo voy a volver a subir con los recortes. Entonces digo porque no, al menos ahorita que terminemos lo voy a poner en privado ya para después editarlo y ya a ver si mañana ya tengo tiempo para subir ya el video como video normal. Bueno, entonces, de verdad, muchas gracias, Frankie, a todas las personas que se unieron, a nuestro hermano Hugo, que la verdad a mí me sorprendió que haya entrado aquí, no sabía que era él, y de verdad, muchas gracias.